En esta noche vamos a hablar del tema que se llama oración que abre los cielos. Y es un tema que amamos todos, que es la oración. La oración es muy importante porque implica la comunicación constante con Dios, de platicar con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y aprovechando que esta semana estuvimos leyendo los primeros 5 capítulos del Evangelio según San Lucas, pues yo las invito a que abramos el capítulo 3 de Lucas, en los versos 21 y 22. Si alguien quiere sorprenderme y decirme de qué trata el capítulo 3 o qué vamos a leer, pues sería interesante. ¿Qué pasó? La predicación de Juan. Así es. Y dentro de la predicación de Juan el Bautista, pues vamos a encontrar la escena del bautismo, el suceso trascendental del bautismo de Jesús. Si ustedes recuerdan, porque leyeron los 5 capítulos, estamos en un contexto en que se habla de lo que había venido a hacer Juan el Bautista, que era preparar el camino del Señor, y él estaba bautizando a las personas que se arrepentían en el Jordán. Cuando tuve la oportunidad de que mamá visitara el Jordán, me platicó, y es un río, pues no es un río transparente ni cristalino, y esto es acorde, porque ni modo que los ríos cambien, ¿verdad? Bueno, sí pueden empeorar cuando hay un impacto urbano, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo en el que desembocan varios, y eso hace que el río no sea tan limpio o tan cristalino. Vamos a llamar a que no sea sucio, pero sí no, el agua está más revuelta. Y esto es muy acorde a lo que hacía Juan el Bautista, porque él era otro esquema de vida, ¿no? Hacíamos la comparación con otros personajes de la Biblia, en que algunos pues tenían una posición más encumbrada, otros llevaban un modo de vida diferente, otros eran muy del sacerdocio y con sus ventajas y desventajas. Pero Juan el Bautista era muy austero, que hasta comía langostas, ¿no? Entonces, pues claro, que iba a bautizar, pues no me lo imaginaba yo tampoco, haciéndolo en un lugar así muy bonito. Pero en el acto tan simbólico del arrepentimiento, pues implicaba que los bautizara y los sumergiera a las personas, como lo hemos visto en las iglesias y, por qué no decirlo, también en las películas, ¿no? Y bueno, este llamado que hacía Juan el Bautista era pues del arrepentimiento para estar listos para el mensaje que venía a traer el Mesías, que era ¿quién? ¿Qué parentesco tenía Jesús con Juan el Bautista? Su primo. Entonces, este primo llega y venía de Galilea al río Jordán para ser bautizado. Entonces, la primera cosa que quiero que ponerles en atención, en aviso, es que no voy a hablar del bautismo, sino de que voy a hablar de la oración. Y aunque es muy importante el bautismo, en esta ocasión me voy a ocupar de la oración. ¿Y qué contexto viene Jesucristo a hacerlo? Porque es un acto de obediencia. Es un acto también de humildad, de sujetarse y de mostrarnos Jesús ese nivel de humanidad con nosotros, ¿no? Que también Él venía a iniciar su ministerio, porque es el acto con el que va a iniciar su ministerio, pero Él, como todos, se va a bautizar y se ha preparado para ese momento. A veces cuando leemos y vemos que Jesús va a iniciar su ministerio, creemos que de repente se iluminó y ya,
empezó, ¿no? ¿Y qué pasaron con sus 30 años antes? Sabemos que antes había sido un niño que había andaba con sus papás, pero pues llevaba una juventud digna de un, pues sí, religioso de la época, porque Jesús era un apegado a su religión judía, quería cumplirla, la estudiaba y por eso estaba, cuando se perdió en el templo, pues hablando con los señores de la ley. ¿Por qué? Porque le interesaba, porque le llamaba la atención, porque era algo que le era atractivo, porque tenía interés en ello. Pero no solamente, no quiero que lo tratemos como una divinidad, sino lo que él se hizo hombre, y como hombre tiene la iniciativa de un ser humano. ¿De qué? De informarse, de cumplir con los actos del culto hebreo. Y esa juventud la va, según lo que se ha investigado, y quienes son teólogos y la literatura que existe, pues Jesús estuvo con los esenios, estuvo en Egipto, estuvo en la sinagoga, estuvo preparándose. Y cuando hablo de preparándose no es de que te aísles, a veces decimos me voy a preparar y entonces me voy a ir a un retiro. No, me refiero a que se informaba, a que conocía el libro de la ley. Tan es así que cuando él lo lee, les dice a todos, esto se ha cumplido. ¿Y por qué? Porque él ya lo había leído y había comparado su antecedente con el presente y se revela así. Pero ya me fui unos versos más adelante. Regresemos al bautismo. Él humildemente, como un ser humano común, se va a someter y va a obedecer a ese llamado que Dios había dado a través de su primo Juan el Bautista para el arrepentimiento y bautizarse. ¿Y qué va a pasar? Dice el versículo que estamos nosotros aquí aludiendo. Vamos a leer desde el 13, porque yo cito el 21 y 22. En Lucas, perdón. En Lucas. Yo dije Juan y aparte tengo abierta la Biblia. En Mateo, o sea, todo estaba así mal. Pero ahora sí ya está, entonces vamos al 3 y comenzamos en los versos 21. En el capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea, todo el pueblo. Podría ser una aseveración como cuando decimos todo mundo, todos los presentes. Yo creo que lo más adecuado es comprender que había una gran multitud y sí había una gran mayoría de ese pueblo, porque es un contexto religioso en el cual además Juan había logrado tener esa convocatoria. Juan era un personaje sumamente conocido desde el rey hasta los pastores y jornaleros de la región. Y obvio que la gente fue. Y él llegó también, Jesús se suma, y entonces a someterse al acto del bautismo. Vean cómo dice la redacción. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Yo no me puedo imaginar a nuestro maestro orando como por primera vez, como ya los puse ahorita en antecedentes. O sea, orar debe de ser una actividad recurrente en nosotros. Podría decir que una costumbre, a veces abusamos de las costumbres y ya no tomamos las precauciones de hacerlos tan conscientes, lo hacemos por costumbre, se menosprecia la actividad como es que yo lo hago por costumbre. Pero orar es tan importante y yo me he impresionado a veces cómo las personas llegan a descuidar algo que pareciera que es tan obvio como orar al iniciar una actividad, por ejemplo, en la iglesia. Hay veces que la gente empieza a hacer todo, ni modo, lo voy a tener que decir, de grupos de alabanza,
que están tan metidos es todo una carga de trabajo a veces, porque muchas iglesias tienen que llegar a un lugar donde transportan las cosas porque no las tienen, o el que tiene ese ministerio las tiene que cargar. Y pues sí, la verdad, físicamente sí hace eso, crea una distracción. Le decía yo incluso hace unos días a un amigo, digo, te comprendo que lo hagas, pero siempre toma atención porque eso a uno como que lo desgasta y lo distrae. Entonces hay que pararse en un momento y hacer un stop, un alto, y entender que, ok, ya sudé, como yo digo y como decía el pastor aquel de Chiapas, que nos encuentre así el Señor sudaditos, trabajando, pero sí hay que detenernos un momento para reflexionar el acto tan importante que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando vamos a ir a lavar, ya sea que uno la dirija o que uno participe, pero al llegar, porque muchas personas también lo he observado en muchas comunidades, en muchas iglesias, que creen que la alabanza es como el espacio de tiempo para que yo llegue. O sea, es como hacer lobby, ¿no? Y entonces ya llego, y hasta saludo. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo en esa actitud que hacen que llegan y que todo el mundo se saluda, pues sí, pero insisto, cuando yo llego, será que soy un poco cuadrado por mi formación como abogado, y cuando nosotros llegamos con un juez, que es una autoridad, o a lo mejor en un acto protocolario con la de la administración pública, yo llego con cierta formalidad, o sea, me hago consciente de qué estoy, dónde estoy, a qué voy, si voy a pedir un mejor trato, o que se hagan conscientes de la situación vulnerable de quien represento. Así lo manejo. Y llegar así y decir, bueno, pues yo vengo aquí como, ya entré y hay que jajaja y jojojo, es como si llegara así ante alguna autoridad y pues, oiga, pues saluden, ¿no? Y nosotros llegamos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo sé que viene en mi corazón y que vive en mi corazón y que no estoy llegando a un lugar donde Él vive plenamente, pero sí estoy llegando a un lugar donde se le está invocando su santo nombre. Y todo esto venía porque yo decía, me he impresionado alguna vez. No es cualquier nombre, el nombre de Jesús. Por supuesto, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a veces tenemos más respeto por otro tipo de personas que no tienen el nivel de la calidad de nuestro Señor. Y somos más respetuosos, protocolarios, conscientes. Yo no hablo de que se pierda, exageremos en un grado de que han criticado la religiosidad, pero es que hay momentos en que realmente hay que ser serios, responsables de lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, hay personas que se les olvida orar, o oran rapidito antes de iniciar el proceso de que van a cantar la alabanza, o que se llega a una reunión y vamos a hacer algo. Hay que hacer un momento de detenernos para dar, ¿qué? Ese saludo al Señor, esa alabanza al Señor, ese reconocimiento con humildad de quién es el Señor. Bueno, inclusive yo sería hasta respetuoso en la manera en que me dirijo a Dios. O sea, yo sé que es mi Padre amoroso, yo sé que tengo las promesas, tal vez soy de un estilo más acentuado en mi forma de hablar, pero yo sí haría una reverencia a mi Dios, porque es todo para mí. Veía yo en las redes sociales el testimonio de un ministro de un culto negativo. Y ya saben que yo no soy diablocentrista. Y él dice que cuando llegó en esta ocasión y reconoció a Jesucristo dentro de los actos que estaba haciendo, se lo encontró, le pasó la experiencia, es como quizás voy a pensar similar a la de Saulo de Tarso, Pablo. Y él dice que empezó a sentir mucho temor, porque es Jesucristo. Pero de repente él dice que empezó a sentir esa presencia de amor, un amor que nunca había sentido. Y en lugar de ese temor que empezó a sentir por los actos y la vergüenza por todo lo que había hecho,
él empezó a sentir el amor de Jesús. Y fue que entonces él se tira, se rinde, ahí dice que literalmente se echó pies, el rostro al piso, y sintió y vio su experiencia. Cada quien tiene un encuentro con Jesús y sabe lo que hace, pero a lo que yo quiero hacer conciencia es que la oración es un acto tan importante que no debe de pasarse por alto nunca. Si me levanto, pues oro, porque es un nuevo día. Si llego a mi trabajo y voy a iniciar mi labor, pues oro y la pongo en sus manos. Dios no es como cuando hablé del Salmo 23, esas palancas, ¿han visto las palancas rojas de incendio, no? Que para cuando se empiece a incendiar las cosas voy y la jalo, para que suene la alarma, hasta suena y se prende y flashea. Me gusta cómo son los sistemas aquí en este país. No, o sea, por un lado sí es esa relación que yo me interesa de comunicación, pero por otro lado la oración implica una preparación para un acto. En este acto que yo estoy hablando es el del bautismo, que era trascendental para la vida de Jesucristo, como pudo ser el bautismo de todos los que estamos aquí. De hecho, las iglesias lo tratan como un sacramento. Todos los cultos que yo conozco, de las derivaciones que yo conozca del cristianismo, lo tratan como un sacramento del bautismo y lleva a una preparación. Y esa preparación importa oración. El mensaje del Señor es que le demos la importancia que requiere la oración con el tono, momento, modalidad que la oración requiere para cada acto de nuestras vidas. Hay momentos en que sí necesitamos orar, ayúdame Señor Jesús, porque no hay tiempo para hacer otra cosa. Cuando te sorprende una situación, Señor, ayúdame Jesús. Pero hay otros en que voy a ir a visitar a un enfermo la próxima semana, tal día. Bueno, parte de mi preparación para ir a ministrar a esa persona, pues es orar. Y debo de orar conforme a lo que voy a enfrentar en esa situación. ¿Cuál va a ser el desafío? Podría ser que tengo todavía dudas de que si yo pongo la mano sobre él, ¿sane? Tendría yo que trabajar en mí. O sería tal vez la situación de que voy a participar en la alabanza o que voy a ir a una nueva encomienda y entonces tengo que orar para que el Señor me guíe y yo haga lo que tenga que hacer. Que el Señor trabaje en mí determinados aspectos de mi vida. Que el Señor me dé la disciplina para prepararme para determinada intervención que tendré, porque me han pedido que comparta la palabra, o porque me voy a sentar con unos amigos o amigas a tomar un café y alguien me dijo, oye, fíjate que esta amiga necesita que se le comparte. Yo creo que ahí se va a dar esa oportunidad. Bueno, la oración es necesaria. Y yo quiero hacer un contraste, porque Jesús, en este acto, cuando está orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto sí realmente es totalmente, así como apreciamos un bello atardecer, que se ve tan lindas las tonalidades, sugiero que pudo haber sido algo similar, cómo se transforma el cielo, se abre, sucede, la paz, el sonido, todo lo que es maravilloso en que el cielo se abre. En esa complacencia de Dios hacia él y en esa relación tan íntima en que Dios le va a declarar su identidad.
Y ahí haría el primer contraste. La oración que Jesús hizo lo llevó a esa relación tan íntima, pero a la vez tan reveladora hacia todo el pueblo que estaba ahí presente. Y nosotros es lo que tenemos que buscar cuando hacemos la oración. Que haya una relación tan cercana con nuestro Padre Dios, una insistencia en conocer su voluntad, tan constantes para que encontremos consuelo, fortaleza, dirección, y entonces el cielo se abra y se manifieste algo trascendente y maravilloso en nuestras vidas, porque eso va a suceder. Jesús estaba como un hombre ahí, porque se hizo hombre, y le está diciendo Dios, Él es mi Hijo amado. ¿Y por qué tengo complacencia? ¿Porque oró ese día? No, porque se preparó y decidió llegar hasta ese día. Si nosotros no nos comprometemos con Dios para llegar a diferentes puntos de nuestra vida de crecimiento, de avance, para servirle, ¿cómo podríamos encontrar entonces complacencia en Dios? Dios se va a complacer con nosotros cuando vea cómo nos preparamos, y es una de las mejores formas, pues el orar. Pareciera que estoy diciendo algo obvio, pero por algo lo está diciendo el Señor. Para donde queremos llegar, y Dios nos ha dicho, porque conocemos su llamado, hay que orar. ¿Cómo oraría Jesús? Ese día el cielo se abre. Y quiero hacer un contraste con el mismo evangelio. Vamos al capítulo 18 en Lucas. Quiero hacer un contraste de la oración, de esa relación que hay con nuestro Padre amado Dios, porque nadie va al Padre más que mediante Jesús. Recuerden que nosotros ahora tenemos ese gran privilegio por la gracia del Señor. Y si nos vamos al capítulo 18, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y lo voy a leer. Son 8 versículos muy importantes, pero quiero que contrasten la escena de cómo es la oración Jesús con su Padre Celestial para llegar al bautismo. ¿Cómo es tu oración con Dios? Porque oración rima con relación con tu Padre amado. Y me encanta esta parábola porque vean cómo nos va a hablar Jesús de la necesidad de orar siempre, no desmayar, pero cómo compara. De eso se trata, de contrastar el día de hoy estas escenas. Dice capítulo 18, verso 1 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Todos conocemos a alguien así, sobre todo si somos abogados. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ahí también pongan atención a la escena. Mujer, viuda, desamparada, sin relaciones, vulnerable. Le está pidiendo algo que supuestamente corresponde al papel de Dios. Y vean el verso 4, dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor. Fíjense, Jesús es el que dice:
Oíd lo que dijo el juez injusto, o sea, escuchen lo que hizo el juez, vean lo que hizo el juez. Y pregunta Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y yo creo que Jesús así como que reflexionó y dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús, una de las principales conductas que él realizaba era la oración. Tan es así que en el momento más difícil de su ministerio, cuando se iba a consumar, estaba en la oración, le pide a sus amigos y discípulos que estén con él y todavía tiene que regresar y dice, hijo, ni siquiera una hora pudieron haber velado conmigo. Y para que no entren en tentación hay que orar. Lo dijo hace rato, hermano. Pero ¿por qué contrasto? Porque Jesús nos está diciendo, oren como a su padre, a su papá. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo le hablan al juez? A su jefe. ¿Golpeado? ¿O como chico junior consentido? Ay, papá, es que es mi derecho, pues yo tengo que ir y dame y préstame el carro y yo me lo llevo. ¿Así? No, es que está escrito y tú eres fiel. Está bien, hay momentos. Pero como Jesús está haciendo reflexionar, ¿por qué se ponen tan impertinentes? Si un juez que es así, ve a tu padre que te ama, que yo te lo traje a que fuera tu padre, eres adoptado gracias a mí, a mi sacrificio, a mi justicia, a mi juicio, a mi gracia, y él es todo amor. ¿Te ama o no? Todos estamos convencidos de que Dios nos ama. A lo mejor de repente, pues sí es que estamos pidiendo algo que se nos fue el asunto y no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y por eso estamos como demasiado insistentes, ¿no? Pero por otro lado es una relación de amor, ¿no? ¿Cómo le hablan? Y me gusta hacer ese ejercicio. ¿Cómo le hablas a Dios en oración ante un momento trascendente en el que vas a participar y requiere su apoyo, su guía? Quizás ya no tanto para pedir, sino para dar, para servirle. A veces pedimos, pero otras veces dices, vamos a dar. Ustedes son muy expertas porque cada viernes dan. Y yo creo que cuando hacen su oración, pues piden que cosas positivas para el día y la hora. Y también lo hacen con amor, supongo. O por lo menos ese es el llamado del Señor. Háblale a tu Padre con amor, que Él te ama y que te hará justicia y que te dará lo que pides. Si el cielo, y regreso al evento del bautismo, se abrió, es porque Jesús oró adecuadamente. Y entonces, ¿qué recibió? Su padre lo escuchó. Su padre lo escuchó y se presentó y abrió el cielo y le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero Jesús, recuerden que Él no está haciendo cosas como para que estas nada más son para mí. ¿Qué nos enseñó Jesús? Él quiere que seamos imitadores de Él. Y Él quiere que ese cielo se abra igual y que esa relación y experiencia con Dios sea igual contigo, como le pasó a Él. Él demostró obediencia. Y como bien dice Yolanda, si Él fue con Juan,
El Bautista fue por humildad, pero también fue por obediencia. Entonces ese sería un requisito. La humildad, la obediencia, la necesidad, la convicción. Porque tú, cada uno de nosotros somos sus hijos, amados, aceptados, somos aceptados. O sea, nosotros ya no cabe esas condiciones. Tal vez haya el antecedente, que es lo que a veces nos hace o pudiera hacerle a alguna persona dudar, porque a lo mejor no era tan aceptado, no era tan buena su relación con su papá. Pero en este caso nosotros sí somos amados, sí somos aceptados por él. Y máximo que estamos viviendo conforme a lo que él quiere. Y entonces Dios se complace en nosotros. Complacencia es Dios se complace en nosotros mostrando su ¿qué? Aprobación y amor. Hay agrado y satisfacción de Dios con nosotros. Es un tema de convicción de la salvación, porque Dios nos ha salvado y nos ha aceptado por Jesús. O sea, es algo que tiene que estar muy conscientes, muy claros. Pero a la vez Dios te ama. No está atento a tus defectos como otras personas tal vez. A estar señalándote, pues es que no cumples con mis expectativas. Nuestras relaciones son a veces así, ¿no? Las personas no cumplen con nuestras expectativas. Alguien decía el otro día, no esperes nada de nadie. Es una regla que yo te enseño, le dijo a alguien, a otra persona. Para que no te decepcionen. Nunca esperes de las personas para que no te decepcionen. Quede así como... Yo creo, si esa es una regla que él aplica, entonces Dios no es así, ¿eh? La expectativa que tiene de cada una de ustedes es muy buena. Reflexionen sobre eso. ¿Qué creen que espera Dios de ustedes? Dios cree más en nosotros que a lo mejor ustedes en Dios. Estoy seguro que me puedo equivocar. Pero Dios espera más que tú no le falles, que a veces lo que tú crees que Dios te va a responder o ayudar a veces. Dios está más convencido de ti porque sabe el valor de lo que hizo Jesucristo, pero porque entregó a su Hijo. Entonces, ¿qué espera? Lo mejor. Espera lo mejor de cada uno. ¿Y por qué lo esperará? Pues porque tenemos al Espíritu Santo. Yo sí difiero y estoy muy acentuando mucho esta situación porque pareciera que he escuchado muchos, algunos, no muchos, algunos mensajes, argumentos o ideas de que pues la gente es débil y que pues, quiere salir adelante pero no puede. Y hay algunos discursos así en algunas iglesias y comunidades. Pero si está el Espíritu Santo, si verdaderamente vive Jesús en tu corazón y está el Espíritu Santo, pues el único fruto que vas a tener es ese: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué vas a encontrarte con Jesús? Pues día a día en una persona que se renueva y que es mejor que el otro día, que el día anterior. No es lógico que sea peor, porque no es cierto. No es cierto eso. Nosotros hemos sido llamados a luz y somos luz. Ya no estamos en tinieblas. Por eso también leímos 1 Juan. 5 capítulos, interesante. Y léanse 2 y 3 de Juan, porque nada más son 14 versículos de uno y del otro son 21. Y hablan del amor de Dios.
de todo lo que puede hacer el amor de Dios en tu vida. Hablan del amor de Dios, del amor de Jesús. Por eso Jesús, cuando regresan y todos, ¡ay, sí! Nos sujetaban los demonios y echamos fuera y los enfermos sanaron. Ah, pero hubo unos cuates que no quisieron recibirnos. Yo creo que vamos a orar para que les caiga fuego del cielo. Jesús, no sé, yo me imagino, ¿te imaginas? Es que esas reuniones eran fantásticas, ¿no? Nosotros sentados comiendo pescado, o sea, han estado ustedes en esa parte comiendo pescado, bien frito, bien rico, todos a gusto, compartiendo. Imagínate con Jesús. ¿Qué tal si fueron uno de esos días en la mañana en la playa? Has estado en la playa, ¿no? La brisa y todo, y oye, nos fue muy bien, y predicamos, y nos reunimos, y de repente salen con eso. ¿Qué dirías? Así, yo puedo imaginar y entender a Jesús, no es posible. O sea, por eso digo, pues, ¿de qué espíritus son? Insisto, creo que los mensajes de odio y esas campañas que hay tienen mucha razón. Si no se trata de que es que no recibieron, ya está bien, ya no les hablamos, ya pasamos por ahí, no que nos regresemos, tenemos una ruta crítica que seguir, ¿no? Y cuando digo ruta crítica, pues vamos recorriendo que Galilea, que acá, que allá, que esta comunidad. ¿Te imaginas, no? La agenda, ¿no? A lo mejor, no sé si Judas o Pedro, no sé quién la llevara a la agenda. No creo que Pedro, porque era muy impulsivo, debe ser alguien más estructurado, yo creo que Juan, o el mismo Mateo, ¿no? Llevaba la agenda. No, pues tenemos que pasar y luego tenemos que ir a ese pueblo, ahí en Gadar, a esos gadarenos. Esos cuates son puros comerciantes, ni siquiera son pueblo religioso, ¿para qué vamos? Yo no sé para qué quiere el maestro, pero bueno, pues ya lo apunto en la agenda, pues creo que está mal tiempo ahí, ¿no? Pero es una agenda de amor. ¿Ustedes han hecho una agenda de amor? ¿Es una ruta de amor en su vida? O sea, hace 5 meses estábamos sentados aquí diciendo cómo hacer la agenda de Dios y cómo planear nuestro año. Bueno, ahora les aviso que quedan 6 meses y uno más. Julio en adelante. No cuenten diciembre, porque diciembre los 15 días últimos no se hacen nada, ¿no? Nos quedan 6 meses. ¿Cómo está su agenda de amor y de compasión por los demás? Todos nos rendimos, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Yo no regreso con esos cuates, ya los vi, no, pues ahora voy. ¿Cuántas veces fue Jesús, no? Por ti, por mí. Bueno, vamos a darle chance. Me voy a fijar, no voy a lastimar, tengo que poner límites en mis relaciones, ¿no? Pero sí, hay que explorar una oportunidad más, ¿no? Pero ¿cómo está tu agenda? ¿Qué pasa con la persona? ¿Para qué me voy con otros términos? El incrédulo. El incrédulo no se va a salvar, punto. ¿Sí o no? Oiga. ¿El incrédulo se va a salvar? No. Ya no te vayas con el mentiroso, no, ya. El incrédulo. Entonces, en nuestra agenda de estos 5 meses que quedan, ¿cuántos incrédulos tenemos? Aún todavía por persuadir, convencer. Yo no te digo a lo mejor, no, pues yo ya, el incrédulo del mes de marzo, ya estoy llorando, cuando me acuerdo oro por él. Pero el de agosto, el de septiembre, debe de haber ahí, ¿no? Hay un plan. O yo decía, no, o sea, no podemos ir por la vida, pues hoy es un nuevo día, lo voy a disfrutar, bendito sea Dios que me ha dado un nuevo día de vida y pues a ver qué sale. No vamos así. En la vida no se va así. Ni en el trabajo. En el trabajo hay una serie de metas, los que se dediquen a un negocio, pues es más, hay épocas. La época de lluvia y la época en que no llueve, por ejemplo, o la época que hace calor, y luego viene el invierno, en algunos lugares hace mucho frío, entonces hasta la época rige con tus actividades, ¿no? Pues yo me espero a que caiga nieve, y entonces ya si cae nieve, pues ya para el otro año, porque pues ya llegó la nieve.
Y en una de esas, o viene Jesús, o como dicen, me llaman a rendir cuenta. No, es que yo ya soy salvo por gracia. Pues sí, pero de todas maneras ahí van a reconocer tus obras que hayas hecho de la fe. Yo ya sé que vas a ser salvo porque ya recibiste a Jesús en tu corazón. Eso ya lo sé. Pero, ¿por qué había obras que se van a quemar con fuego como la hojarasca? Cuando las hace el Señor, ¿te acuerdas, Yolanda? Si el Señor dice en una parte, ¿se va a quemar esa obra como la hojarasca o como el oro? Si tú le pones fuego al oro, ¿qué le pasa? ¿Y qué le pasa si tú le pones fuego a unas hojas secas? Se quema. Y se deshacen y se pierden. El oro se refina. El oro se refina. O por lo menos no se pierde, ¿no? O te das cuenta que no era oro. Imagínate qué decepción. Ay, me lo regalaron y resulta que no es de oro. ¿Verdad? Estoy seguro que el Señor los va a sorprender con obras de la fe que van a ser trascendentes. Concluyamos para terminar esta parte. Yo leería el último párrafo de nuestro escrito de reflexión que tenemos aquí, que dice: si tú te sumerges en la oración, buscando la presencia del Espíritu Santo, viviendo la certeza de que somos profundamente amados por el Padre Celestial, entonces tú vas a vivir una oración. Fíjese lo que puse, vivir. Una oración cuyo resultado sea revelador, evidente y glorioso. Qué lindo es cuando recibimos revelación. Qué mejor que sea evidente para que todos se den cuenta. ¿No es malo que todos se den cuenta? Y glorioso, porque lo que Dios hace es glorioso, ¿eh? Transformar una vida es glorioso. Dejar un vicio es glorioso. Obtener una oportunidad que nadie obtiene es glorioso. Solamente se puede explicar con Dios. La sanidad de una enfermedad incurable es gloriosa, no es algo para estar requete gloriosa. No, o sea, la gente que dice, es que vencí el cáncer, pues es que eso no es cualquier cosa. Si sigues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y permites dirigir tu vida con humildad, obediencia, reflejando la luz y el amor de Dios cada día, entonces vas a tener esa conexión con la gracia divina. Porque también es un error pensar que nos los merecemos. Es por gracia. Y entonces vas a obtener la guía y fortaleza del Espíritu Santo. El amor de Dios te va a conducir siempre. Oremos. Seguramente usted que está escuchando esta grabación, video, sintió esa necesidad de tener un encuentro con Jesús diferente. Una oportunidad para que su vida sea transformada, y porque muchas veces tal vez ha tratado de orar, pero es tan sencillo como dirigirse a Dios en esta ocasión. Y yo le invito a que reciba a Jesús en su corazón, que lo acepte como el Hijo de Dios que vino a salvarlo y a perdonar sus pecados. Porque realmente Dios de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo, para que nadie se pierda. Y hoy usted tiene la oportunidad de no perderse, de encontrar la vida, de encontrar un sentido. Le va a ser maravilloso. Yo le invito a que haga esta oración ahora, si usted así lo desea. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como el Hijo de Dios que me salva. Te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí
y me guíe a toda verdad. Te recibo. Amén. Y a los que estamos también orando, les invito a que hagan una reflexión para pedirle al Señor que en todo momento su oración, la oración de ustedes, sea adecuada, constante, caracterizada por una actitud de humildad, que se convenza que usted tiene la palabra de Dios escrita en su corazón a través del Espíritu Santo y por eso encuentra que Dios se agrada de usted. Comprométase con usted mismo para orar constantemente y prepararse para todas las maravillas que Dios tiene dentro de su plan precioso para su vida. Porque Dios tiene grandes cosas para su vida, que usted ya sabe algunas y otras las está descubriendo de la mano de Jesús.